Vamos a resolver el ejercicio F6.1 de la página 275, que nos especifica que tenemos una estructura a la cual se le aplica una fuerza externa en el nodo D, horizontalmente, de 400 libras. Esta estructura posee aquí un soporte deslizante, se puede girar, puede desplazarse, y un soporte restringido en el punto C. No se puede mover en dirección X, no se puede mover en dirección Y, pero sí puede girar. Ok. Nos dice que encontremos cuáles son los eslabones, la fuerza que se distribuye en cada uno de los eslabones, la fuerza que aparece en cada uno de los eslabones al aplicar la fuerza de 450 libras, y que determinemos cuál es a tensión y cuáles son a compresión. Muy bien. En ocasiones, resolver este tipo de problemas podemos hacerlo de manera directa sin poner en equilibrio la estructura, o poniendo en equilibrio la estructura y ya posteriormente ir encontrando la fuerza que se presenta en cada uno de los eslabones. En este caso, vamos a ver qué sucedería si nosotros resolvemos la estructura sin ponerla en equilibrio estático. Para ello necesitaríamos al menos una fuerza conocida, y esa fuerza conocida se encuentra en el punto D, que es una fuerza externa. Muy bien. Entonces, analizando el punto D, tenemos lo siguiente, que nosotros vamos a representar el punto D y nosotros en el punto D vamos a aplicar la fuerza conocida de 450 libras y posteriormente en este punto vamos a marcar las fuerzas que se presentan sobre el punto D, que van a lo largo de los eslabones. En este caso, este es la fuerza del eslabón AD, pero con una línea punteada para especificar que todavía no hemos encontrado el valor de la fuerza. Posteriormente vamos a ubicar la fuerza presente en el eslabón FCD y posteriormente la fuerza en el eslabón BD. Vean ustedes cómo todas son incógnitas a través de esta línea punteada. Tengo tres incógnitas para el nodo D. Entonces, para resolverlo por el método de nodos, que ya tomé aquí el nodo D, el punto D, tengo tres incógnitas, y para esas tres incógnitas debo de tener tres ecuaciones. El método de nodos nos establece solamente dos ecuaciones: suma de fuerzas en X igual con 0 con el sentido positivo hacia la derecha, y suma de fuerzas en Y igual con 0 con el sentido positivo hacia arriba. Como yo tengo solamente dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas, entonces yo no puedo resolver todavía el nodo D para esta estructura. Entonces, lo que yo necesito hacer es primero poner en equilibrio estático toda la estructura, porque
a pesar de que yo aquí tenga una fuerza conocida, pues no tengo fuerzas conocidas, ¿sí?, en el soporte A, mucho menos en el soporte C. Todas en este momento para mí son desconocidas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en equilibrio estático. En equilibrio estático, debido al tipo de soporte que yo tengo aquí, que es un patín, la única restricción que tengo es a Y. En el punto C, la restricción que yo voy a tener es CY y CX. Entonces, tengo tres incógnitas, ¿sí? Tengo, para ponerla en equilibrio estático, suma de fuerzas en X con el sentido positivo hacia la derecha igual con 0, suma de fuerzas en Y con el sentido positivo hacia arriba y suma de momentos con el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es utilizar suma de fuerzas en X. Entonces, vean, suma de fuerzas en X igual con 0, con el sentido positivo hacia la derecha. Tengo lo siguiente. Menos 450, porque va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia los valores negativos de X, más CX. Igual con 0 porque ya no hay otras fuerzas en dirección X a lo largo del eje X. Entonces despejo, CX es igual a 450 libras. Si nos sale positivo este valor, no quiere decir, o mejor dicho, quiere decir que el sentido que nosotros hemos propuesto es el correcto. No por el hecho de que CX esté orientado hacia los valores positivos, quiere decir que coincida con el signo positivo de este valor numérico. No, se refiere a la suposición de cómo va esta restricción. Entonces, esta es la adecuada. Muy bien. Como yo ya conozco esta fuerza, entonces yo puedo obtener cualquiera de las dos fuerzas en dirección Y. Por ejemplo, suma de momentos con respecto al punto A igual con 0 con el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, vean, resolviendo, la fuerza de 450 libras, si yo la traslado de tal manera a la región del punto A, de tal manera que me genere un ángulo de 90 grados, para poder utilizar la fórmula fuerza por distancia, entonces el brazo de palanca son 4 pies. ¿Positivo o negativo? Bueno, en este caso es positivo. Ahí está. CX no genera momento porque está a lo largo de la línea
donde se encuentra el punto A. Aquí solamente genera empuje. Y finalmente, CY. CY, que tiene un brazo de palanca de 8 pies. Como ya no hay ningún otro momento, esto es igual con 0. Ahora, aquí CY como gira, teniendo el punto de pivoteo en A y la fuerza CY yendo hacia arriba, esta gira positivamente. Entonces, simplificando, tenemos 1800 libras-pies más 8 pies CY igual con 0. Despejando, tenemos 8 pies CY igual a menos 1800 libras-pies. Y despejando CY, menos 1800 libras-pies entre 8 pies. Pies entre pies se eliminan. Y CY nos queda como menos 225 libras. Ahora, este resultado negativo, ¿sí?, nos está diciendo que el sentido que nosotros hemos propuesto para la reacción en CY no es la correcta. Vean ustedes, aquí es donde se nota que el sentido no está relacionado con el valor, o mejor dicho, el sentido está relacionado con el valor positivo o negativo de la cantidad numérica. Entonces, esto quiere decir que CY va hacia abajo. Y es lógico porque las únicas fuerzas en dirección Y de la estructura completa, ¿sí?, son AY y CY. Entonces, aquí le quitamos el signo negativo e indicamos que va hacia abajo. Muy bien. Entonces, falta calcular a X. Perdón, a Y. Y lo calculamos por suma de fuerzas en Y igual con 0 con el sentido positivo hacia arriba, en donde AY menos 225 libras igual con 0, porque ya vimos que va en el sentido negativo. Y al despejar, AY nos da 225 libras. Muy bien. Entonces, con este valor que hemos encontrado, ahora sí nosotros podemos resolver nuestra estructura. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, por el nodo A, porque tenemos una fuerza conocida.
Analizando el nodo A, tenemos lo siguiente, que yo voy a representar el nodo A, ahí está el nodo A, ¿sí? Yo voy a colocar la fuerza conocida de la reacción AY, que es 225 libras, que ya hemos encontrado. Aquí yo tengo las fuerzas desconocidas de los eslabones FAD y FAB. Y entonces ahora yo voy a proponer cómo es que están trabajando. Por ejemplo, la fuerza del eslabón AD, yo voy a suponer que está comprimiendo. Y al comprimir, eso quiere decir que va a entrar al nodo. Y dejo indicado en línea punteada porque todavía no conozco cómo es que está trabajando. Aquí yo voy a utilizar una relación triangular de 4 cateto opuesto, 4 cateto adyacente y una hipotenusa de 5.656. Y aquí la fuerza en el eslabón AB la voy a representar o voy a suponer que se está tensionando. Así la voy a representar. Muy bien. Tengo dos incógnitas, una fuerza conocida. Tengo las ecuaciones suma de fuerzas en X igual con 0, con el sentido positivo hacia la derecha, suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba. Entonces, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, ahora sí puedo resolver la ecuación, el nodo. Si no hubiera yo puesto en equilibrio estático el sistema, me hubiera dado cuenta, ¿sí? Esta todavía no la conocería y entonces esta también sería incógnita. Tendría yo 1, 2, 3 incógnitas y solamente dos ecuaciones. Entonces en este caso tengo que ponerla en equilibrio estático. Muy bien, suma de fuerzas en X con el sentido positivo hacia la derecha igual con 0. Vean, tenemos FAB porque va hacia la derecha. FAD tenemos que descomponerla en sus componentes rectangulares. FAD en X y FAD en Y. Entonces, esto es, vean, menos FAD por el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Recuerden ustedes que aquí estoy utilizando una relación triangular. Esto que tengo aquí es FAD X igual con 0. Al resolver esta ecuación, FAD igual con 0.707 FAD. Vean ustedes que aunque no conozco el valor numérico de FAD, pero el solo hecho de que este valor
me haya dado positivo, quiere decir que el sentido que yo propuse para FAD es el correcto. Muy bien. Ahora, resolviendo para las fuerzas en dirección Y con el sentido positivo hacia arriba. Recuerden ustedes siempre establecer un sentido para que puedan asignarle un valor positivo y negativo a las fuerzas que estén manejando. No necesariamente tiene que ser positivo hacia arriba, se maneja así por convención, pero ustedes pueden establecer un sentido positivo diferente siempre y cuando respeten esa nomenclatura. Entonces, vean, 225 libras menos FAD por el cateto adyacente, opuesto, perdón, sobre la hipotenusa. Y como ya no hay ninguna otra fuerza presente, pues es igual con 0. Al resolver, tenemos lo siguiente. FAD es igual a 5.656 entre 4 por 225 libras. Y esto es igual a 318.15 libras. Dio positivo. Eso quiere decir que el sentido que nosotros hemos propuesto para esta fuerza, la fuerza presente en el eslabón AD, es correcta. Y entonces, calcular FAB, sustituyendo este valor aquí, aquí aquí está incorrecto, entonces FAB 0.707 de este valor y FAB es igual a 225 libras. Cuando nosotros hemos encontrado las fuerzas que actúan sobre un nodo, entonces la representación se vuelve en vectores en línea continua. Muy bien. Ahora ya resolvimos el nodo A. Vamos a resolver el nodo D. Y el nodo D
Lo representamos por un círculo que representa la conexión de todos los eslabones y vamos a poner la fuerza externa de 450 libras. Aquí, en este nodo, nosotros vamos a poner la fuerza ya conocida, FAD. Habíamos manejado que en el nodo A, la fuerza del eslabón AD estaba con presión. Cuando nosotros pasamos a otro nodo, entonces la compresión, para simbolizar la compresión, sigue entrando hacia el nodo en estudio, en este caso el nodo D. Así es como la representamos. La fuerza presente en el eslabón CD, ¿sí? Vamos a representarla, por ejemplo, que está a tensión, es decir, que sale del nodo. Y la fuerza BD del eslabón en BD, vamos a representarla que va a compresión también. Igual, tenemos las mismas relaciones triangulares, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa de 5.656, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa de 5.656. Y entonces tenemos las dos ecuaciones, suma de fuerzas en X igual con 0, con el sentido positivo hacia la derecha, suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba. Tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones. Entonces podemos resolver, ahora sí podemos resolver el nodo D, cosa que anteriormente no podíamos al inicio. Entonces tenemos lo siguiente: por suma de fuerzas en X igual con 0, tenemos menos 450 libras descompongo en dirección X, en dirección Y, descompongo en dirección Y, en dirección X, y tengo FAD, que recuerden ustedes, vale 318.15 libras, razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa más FCDX. FCDX es FCD por la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa igual con 0. Simplificando, tenemos 450 libras más 225 libras más 5.656 FCD igual con 0.
Simplificando, menos 225 libras más 4 entre 5.656 FCD igual con 0. Y despejando, FCD igual a 5.656 entre 4 por 225 libras. Y esto da igual 318.15 libras. Como salió positivo, ¿sí? Eso quiere decir que efectivamente la fuerza en el eslabón FCD, esa tensión es correcta. Y entonces lo marcamos con una línea continua. Muy bien, ahora vamos a encontrar BD. Por suma de fuerzas en Y igual con 0, con el sentido positivo hacia arriba, donde tenemos 318.15 por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, menos 318.15, porque este es FC de Y, 4 cateto opuesto sobre la hipotenusa, más FBD igual con 0. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las mismas cantidades, 318.15 por la misma razón de multiplicación, menos 318.15 por la razón de multiplicación. Entonces, esto se vuelve 0. Y FBD es 0. Eso quiere decir que no hay fuerza presente a lo largo del eslabón FBD. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces FBD es un eslabón considerado como eslabón 0. Entonces, la representación del nodo D es de la siguiente manera. La fuerza de 450 libras y aquí tenemos FAD y aquí tenemos FCD. El elemento 0, que es FBD, es un elemento que puede estar instalado en la estructura
con fines estéticos, o incluso puede hacer la estructura un poco más cara porque se coloca sin ningún sentido. Entonces, con estos cálculos nosotros podemos establecer o podemos maximizar la eficiencia de nuestra estructura, ahorrando material. Analizando, ahora vamos a analizar el nodo B. ¿Dónde está el nodo B? Aquí la fuerza AB, recuerden que estaba a tensión, entonces cuando está a tensión de un nodo sale, y aquí el sentido común nos va a decir que FBC también está a tensión, porque nosotros estamos equilibrando la estructura en el nodo B. Entonces, al resolver, tengo una incógnita, solamente necesito una ecuación. Recuerden ustedes que el eslabón BD pues es 0, entonces aquí ya no lo consideramos, ¿sí? Tenemos lo siguiente, menos 225 libras más FBC igual con 0. Y entonces FBC igual con 225 libras. Muy bien. El último nodo que nos hace falta es el nodo C. Entonces, teniendo el nodo C, este es el nodo C, ya conocemos cuánto vale CY, ya conocemos cuánto vale CX, conocemos que el eslabón BC está a tensión, ¿sí? Y el eslabón FDC también está a tensión. Entonces, aquí ya no tenemos que encontrar ningún elemento desconocido. Si nosotros queremos saber si el análisis que hemos realizado es el correcto, entonces podemos sumar todas las componentes a lo largo del eje X y todas las componentes a lo largo del eje Y. Si nos dan 0 ambas ecuaciones, eso quiere decir que nuestro análisis es adecuado. Entonces, por suma de fuerzas en X igual con 0, tenemos lo siguiente. Menos 225 menos el valor de FCD, 318.15, cateto adyacente sobre la hipotenusa, más CX, que son 450 libras, igual con 0.
Simplificando, menos 225 menos 225 más 450 libras igual con 0, menos 450 libras más 450 libras igual con 0. Se elimina. Es correcto en dirección X. Y ahora en dirección Y. Menos 225 libras más FCD, que son 318.15 por 4 entre 5.656 igual con 0. Tenemos menos 250 libras más 225 libras, perdón, igual con 0. Se elimina y se vuelve 0. Entonces, como podemos ver, hemos resuelto toda la estructura mediante el método de nodos, y al comprobar con el último nodo, con todas las fuerzas ya conocidas, nos damos cuenta que efectivamente la estructura se encuentra en equilibrio estático y ya podemos saber qué elementos estructurales, qué eslabones están a tensión y a compresión.